Hoy continuaremos hablando de la historia de Venezuela, continuaremos aprendiendo un poco más de la historia de tu país. Iremos específicamente al año de 1830, un año donde ocurren muchos hechos importantes: la separación de Venezuela de la Gran Colombia, el asesinato de Antonio José de Sucre, la muerte de Simón Bolívar, y es también el inicio del periodo republicano más largo y más estable dentro de la historia de Venezuela, teniendo como figura principal a José Antonio Páez, el máximo líder de aquella república, uno de los 4 grandes próceres de la independencia, quien, a diferencia de Miranda, de Bolívar y de Sucre, sí pudo ocupar la presidencia en Venezuela. Acompáñame para que hablemos de eso en el día de hoy. Una vez que Venezuela se separó de la Gran Colombia en 1830, se promulgó una nueva constitución. Todo esto bajo el liderazgo político de José Antonio Páez, para el momento el principal líder militar y también político en Venezuela durante los últimos años de la vida de Bolívar y a partir de ahora en la Cuarta República. Esta primera parte de la historia en esta república va de 1830 a 1847 y tiene un total de 4 periodos presidenciales. José Antonio Páez del 1830 al 35, José María Vargas, que fue electo para el periodo 35-39, no lo culmina, el año 36 renuncia, y Carlos Sublet termina ese periodo 36-39. Finalmente Páez regresa a la presidencia del 39 al 43 y por último Carlos Sublet del 43 al 47. Durante esta primera presidencia, Páez gobierna como un civil, a pesar de que nunca podemos deslindarlo de su condición de militar. Con esto queremos decir que gobierna apegado a la ley y a la Constitución. Otros aspectos importantes dentro de este periodo: se puso en práctica el sistema liberal de gobierno, hubo un enfrentamiento entre Páez y la Iglesia Católica, esto por la mala interpretación de la ley de patronato eclesiástico. Además de eso, se registraron varias sublevaciones, entre ellas la más importante, la de José Tadeo Monagas, que es el levantamiento de Oriente, en el cual inclusive se puso en duda la continuidad de la república, puesto que Monagas hablaba de la separación de lo que hizo los estados orientales en Venezuela. Una vez concluye este periodo, entonces va a llegar a la presidencia José María Vargas, electo para el gobierno que debió transcurrir entre 1835 y 1839. Vargas, siendo civil, es electo en una Venezuela para militares, donde los próceres creían que tenían el derecho de gobernar el territorio que habían liberado. Por eso, un movimiento militar que se registra entre el 7 de junio de 1835 y el 1 de marzo de 1836 va a terminar con este gobierno. Dicho movimiento fue dirigido por Pedro Carujo, terminando así con el primer ensayo de poder civil en la historia de Venezuela. José Antonio Páez enfrentó la revolución de las reformas y la derrotó en 1836. Esta revolución es la que mencionamos anteriormente, terminó sacando del poder a José María Vargas, aunque de forma indirecta, puesto que Vargas termina renunciando posterior a la revolución como tal. Entonces Páez pone orden en la república y recupera el hilo constitucional. En enero de 1837 es electo por el Congreso como vicepresidente de la República Carlos Sublet, y Sublet le va a corresponder entonces tomar el gobierno a partir de marzo de 1837. De la segunda presidencia de José Antonio Páez podemos decir lo siguiente: primero que nada, es electo prácticamente sin oposición. Ejerció entonces el gobierno entre 1839 y 1843. Durante estos 4 años se produce una sensible baja de los precios del café, principal fruto de exportación de la Venezuela de aquel entonces. Y con esto crece el descontento entre los pequeños y medianos hacendados, sobre todo porque habían pedido préstamos que no habían podido honrar y con esto perdían sus propiedades. Todo esto bajo la figura de la ley de libertad de contrato, también llamada ley del 10 de abril de 1834, que vamos a explicar, por cierto, más adelante de forma detenida. Además de esto que venimos mencionando, hay 2 aspectos que resaltan por encima de los demás dentro de este segundo gobierno de Páez. El primero es la aparición del Partido Liberal, principal partido político de oposición a las personas que nos están gobernando para aquel instante. Y segundo, comienza la rehabilitación de la figura de Simón Bolívar, un Bolívar que había sido vilipendiado por el propio Páez y que ahora poco a poco su reputación comienza a ser recuperada hasta que finalmente su cuerpo es trasladado desde Colombia a Venezuela y es llevado a la Catedral de Caracas. El segundo gobierno de Carlos Sublet es llamado gobierno constitucional porque el primero lo hizo de forma provisional como vicepresidente encargado.
En esta oportunidad, Sublé logra ganar las elecciones con un 67% de los votos, que no es poca cosa, pero que comienza a mostrar que la oligarquía conservadora está perdiendo fuerza a nivel electoral. Durante su segunda presidencia, propuso el establecimiento de una paz sostenible, la idea de que los caudillos no siguieran haciendo de las suyas y el país pudiera organizarse políticamente hablando. Hechos de importancia: la creación del Banco Nacional, la creación del Instituto de Crédito Territorial y el reconocimiento diplomático que hizo España de la independencia de Venezuela y por ende la existencia oficial de la República. Durante la segunda presidencia de Carlos Sublé se dan las elecciones de 1846, elecciones que se dan en un marco constitucional, en un marco electoral que establecía claramente la Constitución, y era un voto cerrado, era un voto censatario e indirecto, es decir, no votaba todo el mundo, y estaba limitado solo a varones mayores de 21 años, alfabetos, que era la minoría de la población, y además de eso con altos ingresos anuales. Esto garantizaba que los ricos solo votaran por los ricos. Aquella elección trae serias complicaciones para la oligarquía conservadora. Primero que nada, Páez y Sublé no pueden volver a ser candidatos. La Constitución establecía un máximo de 2 presidencias y ya ambos la habían cumplido. Rafael Urdaneta, que era la opción electoral de los conservadores, fallece de causas naturales antes de la elección. El Partido Liberal, que ya dijimos era oposición a Páez, crece en apoyo electoral. Y por último, gran parte de la población que no vota, que no es tomada en cuenta, está molesta por los serios problemas sociales y económicos que está atravesando. Tratando de impedir la llegada al poder del Partido Liberal, José Antonio Páez le pidió a sus seguidores que favorecieran a la opción de José Tadeo Monagas, decisión de la cual se va a arrepentir y más adelante veremos por qué. En esta oportunidad hablamos del periodo deliberativo, o periodo de la oligarquía conservadora, que transcurre entre 1830 y 1847. Es el primer periodo después de la separación de la Gran Colombia, y como punto importante es el momento más estable dentro del siglo XIX y probablemente uno de los más estables en toda la historia de Venezuela, teniendo a Páez como figura, pero es una figura que aún siendo militar gobierna como un civil, es decir, respetando a la Constitución y a la ley. Por hoy no es más sino invitarte a que me sigas acompañando. En otra oportunidad conversaremos sobre otro periodo histórico y seguiremos aprendiendo de la historia de tu país, de mi país, de nuestro país.